7 de la mañana, 12 minutos. Colombia avanza en el trámite de la cédula digital para todos los colombianos. Durante este año, ojo, se puede hacer el trámite sin cita previa. Tatiana, usted ya la sacó, ¿cierto? Así es, Alejandra, televidentes, muy buenos días. Pues aquí en el tablero de Noticias Caracol les vamos a explicar ese paso a paso para que todos los colombianos puedan tener desde ya su cédula digital. Entonces, como dice Alejandra, se puede hacer sin cita previa. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Hacer el pago. ¿Cuánto cuesta la cédula digital? 55.750 pesos. Hay varias formas de hacer ese pago. Se puede hacer vía online, que es ingresando a la página de la registraduría. Aquí lo ven ustedes en la parte de arriba, www.registraduría.gov.co, y acá abajo aparece trámite y cédula digital. Es lo primero que les aparece cuando ingresan a esa página. Cuando le dan clic ahí, lo primero que deben hacer es llenar todos sus datos y ahí puede registrarse y pagar a través de PCE. Aquí está como yo hice el proceso, pero también para estas personas que no tienen, por ejemplo, la facilidad de pagar a través de PCE, no tienen una cuenta bancaria, pueden hacerlo de manera física. ¿Cómo? A través de estos establecimientos: Efecti, Banco Popular, Supergiros, 472. Llegan simplemente a uno de esos puntos, dicen vengo a pagar la cédula digital, la cancelan y se van con ese recibito en mano a cualquier registraduría del país. Una vez llegan a la registraduría, hacen el trámite, hacen una fila pequeña, les toman las fotos, las huellas y todos los datos. Inmediatamente les llega a su celular, a su correo electrónico, un código QR como este que aparece acá. Ese código, hay que recordar, se vence cada 24 horas. Con ese código es que usted va a hacer la activación de su cédula digital. ¿Cómo se hace? Descargando en su celular, cualquier smartphone, esta aplicación. Así aparece, Cédula Digital Colombia. Una vez lo descarga, usted incluye este código que le enviaron y ese código le va a permitir realizar todo el proceso de autenticación. Si ese código se llega a perder, pasan las 24 horas, usted no pudo descargar la aplicación, lo que puede hacer es enviar un correo a digital@registraduría.gov.co y dice: necesito nuevamente un código QR para la activación de mi cédula digital. Le va a llegar otro código y tiene otra oportunidad. Luego, en la aplicación que ya tiene en su celular, puede hacer toda la autenticación de la cédula, que es el reconocimiento facial. Va a tener que poner en cierta posición su rostro, va a tener que tomarse algunas fotografías y volver a poner algunos de sus datos para poder culminar el proceso. Esa es ya la última parte de la cédula digital, ahí ya le va a quedar en su celular. Muchas personas y muchos ciudadanos nos han preguntado si me van a entregar una cédula en físico, y la respuesta es que sí. En esa misma registraduría donde usted hizo el trámite puede acercarse 10 días después aproximadamente y recoger el físico de esa cédula. Cualquier entidad puede recibirle tanto la cédula digital como la cédula en físico que ha recibido, que tiene otras características distintas a los hologramas. Ahora hablemos un poco de la seguridad en la cédula digital y para eso nos acompaña Héctor García. Él es experto en ciberseguridad. Héctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Y bueno, arranquemos hablando entonces de esos delitos tan importantes que podrían generar los delincuentes y que nos podrían causar una enorme afectación con nuestra cédula en nuestro celular. Muy buenos días, Tatiana. Entonces, hablemos de la seguridad en la cédula digital. Lo primero que podemos decir es que con el auge de los medios digitales, sobre todo ocasionado por la pandemia, también se ha dado un auge muy importante en los ciberdelitos. Aquí tenemos algunos datos. Estos datos son de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, donde nos dicen que la violación de datos personales tuvo un total de 9.037 casos a diciembre 31 de 2021. La violación de los datos personales, Tatiana, es precisamente cuando otra persona toma los datos de una persona. Recordemos que los datos personales son los datos propios de una persona, como pueden ser su nombre, su apellido. Datos que ahora tenemos dentro del celular. De acuerdo, datos que están dentro del celular, y también hay datos sensibles, como los datos biométricos, que ahora vamos a hablar de eso, como pueden ser las huellas o la cara de las personas. También tenemos el acceso abusivo a sistemas de información, con 8.024 casos. Esto es cuando los delincuentes acceden de manera ilegal, no consentida por el titular, para tomar información y con esa información cometer delitos. La suplantación de identidad. Y tenemos la suplantación de identidad. La suplantación de identidad es uno de los grandes flagelos que va a sufrir la humanidad en los próximos 50 años, dicho por un estudio del Banco Mundial. Y la suplantación de identidad tiene un total del 28% en el total de los casos
que nos habla la Cámara Colombiana. Quedémonos un momento ahí porque eso es lo que podrían hacer los delincuentes con nuestra cédula digital e incluso lo hacen con la cédula de hologramas, la amarilla, la que todos conocemos, cuando se nos pierde, ¿no? ¿Qué podría llegar entonces a pasar? Y además con esos delitos normalmente pues digamos que no hay mucha efectividad de parte de la Fiscalía, ¿no? Bueno, Tatiana, ahí lo importante de decir es que la cédula digital, como ahorita bien lo mencionabas, tiene dos formatos. Un primer formato, que es la cédula física, que es el policarbonato. Ese policarbonato es un material de alta seguridad, es un material de última tecnología y está, digamos, superando, si quiere, subsanando los obstáculos o las deficiencias en seguridad que tiene la cédula amarilla de hologramas, que es una cédula laminada donde se imprime la información. Aquí está el código QR y lo vemos entonces que es digamos, el mecanismo tecnológico por el cual funciona nuestra cédula digital. ¿Por qué puede que este código no lo violen tan fácil los delincuentes? Bueno, Tatiana, uno de los, digamos, de las críticas que se hace a los códigos QR es precisamente la seguridad. Si miramos otros documentos de identidad de otros países como Italia, Alemania, España, vemos que tienen un chip, no tienen un código QR, pero sí tienen un chip como el que está en las tarjetas crédito, en las tarjetas débito. Estos chips o este código es un sistema de almacenamiento y obviamente es más seguro, digamos, un chip que un código QR. Por eso la registraduría ha insistido que toda la información que reposa en estos códigos de almacenamiento son o va información cifrada, es decir, no es información que se pueda leer fácilmente con un celular al tomarle la foto como sucede en un restaurante que inmediatamente voy a la carta del restaurante, es distinto, sino que esta va cifrada, tiene técnicas de criptografía que hacen que esa información que reposa ahí esté protegida y esté cifrada. Normalmente cuando la gente es víctima de un delito cibernético, la impunidad es muy alta. ¿Qué está pasando? Lo que pasa, Tatiana, es que en el tema de los ciberdelitos sucede que los delincuentes actúan a través de terceros. Lo que hacen usualmente es tomar el control de máquinas, de computadores de personas que no tienen antivirus o firewalls o sistemas de protección y a través de esos equipos hacen ataques. Entonces, por ejemplo, pueden instalar sistemas, softwares maliciosos que detectan toda la información. Entonces, eso es lo que conocemos como el anonimato de la conducta punible. Eso significa que realmente el delincuente está escondido bajo un sistema de información, lo cual no le permite ser encontrado o ser, digamos, perseguido, y por eso hay un 50% de casos que no son judicializados en Colombia. Bueno, entonces, viendo este panorama y sabiendo que tenemos la cédula digital en nuestro celular, ¿qué tenemos que hacer para evitar ser víctimas de esa suplantación con la cédula digital? Porque le voy a poner un ejemplo. Últimamente los delincuentes atracan a sus víctimas, les roban sus celulares y además los amenazan para que les entreguen el teléfono desbloqueado, accediendo, por ejemplo, a la cédula. De acuerdo, Tatiana. Acá una de las recomendaciones es, como lo mencionábamos ahora, activar la cédula digital. Y es muy importante que se tenga en cuenta eso. Si a mí se me pierde mi celular, el delincuente no va a poder acceder a mi cédula digital. ¿Por qué? Porque para poder acceder a la cédula digital yo tengo que hacer un reconocimiento facial y ese reconocimiento facial me hace adicionalmente una prueba de vida. Entonces, así me roben el celular, el delincuente tendrá que activarlo con biometría facial y hacer una prueba de vida, lo cual le va a quedar totalmente imposible. Luego, recomendación, activar la cédula digital en su dispositivo. Porque hay gente, hay que decirlo y la registraduría lo ha advertido, no la activa, se queda con el documento en físico, con su código QR en el celular, hasta en un pantallazo, pero no termina el proceso y ahí es fundamental. De acuerdo. No caer en falsos tramitadores. Sí, se han tenido casos donde las personas piensan que sacar la cédula digital es un trámite complejo, entonces acuden a terceros y ya se han tenido estafas para tramitar la cédula digital. Y ya lo explicamos aquí, no es difícil, se puede hacer. Es totalmente fácil, lo único que hace la registraduría es tomarle unos registros de la foto, de la cara, en ciertos ángulos y no más. Entonces es absolutamente fácil, no confíen en tramitadores, no caigan en estas estafas. Y lo más importante, denunciar, porque los ciberdelitos a veces se pasan por alto, no se denuncian, pareciera que no fuera un delito, ¿no? De acuerdo. Cuando se pierde la cédula de ciudadanía, como sucede actualmente, hay que denunciar la pérdida para que la registraduría dé de baja ese documento, tanto el físico como el digital, y los delincuentes no puedan usar ese
documento para realizar otro tipo de delitos. Bueno, sin embargo, y a pesar de que es un riesgo también tenerla en el celular, ya explicamos cómo evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes en este caso, hay unos beneficios importantísimos de tener la cédula digital. ¿Cuáles son? Lo importante aquí a tener en cuenta es que ese código QR va a ser el acceso a los servicios ciudadanos digitales. Entonces ese código QR, además de almacenar información, va a permitir que los ciudadanos puedan acceder, por ejemplo, a su licencia de conducción, a su historia clínica y acceder a servicios y trámites digitales que presta el Estado. Uno de esos trámites va a ser la firma digital. La firma digital, como sucede en nuestros países, es un mecanismo para que la gente con su documento de identidad pueda firmar documentos electrónicamente. Y aquí es donde vemos estos beneficios. Ya en países como España se han tenido estas cifras donde se aumenta en un 85% el ahorro en costos porque la persona ya no tiene que trasladarse para poder firmar un documento o realizar un trámite. Se ahorra el tiempo también. 80% de ahorro en tiempo y no tiene que trasladarse a ningún sitio para realizar sus trámites. Y los procesos son más rápidos. Y por supuesto hay un 83% de mejoramiento en el rendimiento de cada proceso y eso va a ser un beneficio no solo para el ciudadano, sino también para el Estado, que va a haber un servicio más eficiente y más eficaz de cara al ciudadano. Bueno, pues ese es el camino entonces, sacar la cédula digital. Durante todo lo que queda de este año, la registraduría permite que se haga sin cita previa, así que es el momento de agilizar este proceso. Ya después se va a hacer con cita, pero la idea es que el próximo año todos los colombianos tengan en su poder esa cédula digital y les sirva para todo eso que acabamos de mencionar. Eso sí, con las recomendaciones que nos acaba de entregar Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos, para que usted pues no termine cayendo en redes criminales y terminen usando su cédula digital.